Acaban de finalizar las semifinales del Mundial 2026. Así es, señores y señores, al fin tenemos a nuestros finalistas y a quienes van a luchar por el tercer lugar. Y empezaremos hablando sobre lo que fue el encuentro de España contra Francia. Un encuentro en la que la verdad yo solo vi un equipo, el cual era España. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que fueron las alineaciones. Antes que nada, España formó con el arco con Unai Simón, Marco Curella, Laporte, Cubarsí y Porro en la defensa. En el medio campo, Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo. En la delantera, Alex Baena, Oyarzábal y Lamine Yamal. Por parte de Francia, teníamos en el arco a Mañán, en la defensa a Condé, Upamecano, Saliba y Luca Digne. En el medio campo con doble 5 tuvimos a Tchouaméni y Rabiot. En la delantera tuvimos a Dembélé, Mbappé, Barcola y Olise como enganche. Entraron por parte de España Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran Torres, Nico Williams y Pedri. Por parte de Francia entraron Manu Kone, Teo Hernández, Desiré Doué, Ryan Cherky y Max Lacroix. Técnicos, España, Luis de la Fuente y en Francia el señor Didier Deschamps. Para mí el encuentro no termina cumpliendo la lógica del Mundial, pero termina cumpliendo la lógica entre dicha rivalidad o el enfrentamiento que es España-Francia, cuyos países ya tienen un historial y bueno, el positivo es para España, quien lo ha eliminado dos veces de torneos internacionales, como lo fue la Eurocopa del 2024 y la Nations League del año pasado. Así es, señores, las de ganar las llevaba España, pero yo daba por favorita, porque yo lo dije, a Francia, por el hecho de cómo venía jugando, de que venía de manera aplastante, tiene un plantel de sobra, pero no le terminó siendo suficiente contra España, que para mí ahora España ya se convierte en el padre de Francia, Lamine Yamal se convierte en el padre de Mbappé, un partido muy flojo de la selección francesa quien decide salir a jugar a España como le venía haciendo a los demás, sin menospreciar a los demás, pero no son una selección de nombre, de peso, como lo es España. Francia quiso salir a jugar a lo que ha venido jugando, a las individualidades, a confiarse de figuras como Kylian Mbappé, Dembélé, Olise y salir al contragolpe, salir a presionar de manera alta, salir a buscar el error del rival, pero contra una selección como es la selección española no va a ser posible eso. La selección española termina jugando de una manera increíble, de una manera inteligente. Francia quiso salir a jugar al suyo, pero España no cayó en eso, no los dejó jugar cómodos y al contrario, los franceses terminaron jugando el fútbol español. España dominó completamente el encuentro, tuvo todo el tiempo el balón, Francia no veía pelota y si la veía, la desperdiciaba. España termina siendo superior, altamente superior, el medio campo termina siendo fundamental para esta selección, la delantera termina cumpliendo su trabajo, creando oportunidades, siendo agresivos cuando tenían que serlo, siendo pasivos cuando tenían que serlo, la defensa que para mí termina siendo increíble, un Pau Cubarsí en un nivelazo, un Cucurella en otro nivelazo, un Pedro Porro que aparece de manera extraordinaria y un Laporte que se consolida y se sigue consolidando como uno de los mejores defensores de este torneo. Unai Simón, increíble lo de este hombre, ha venido teniendo un mundial increíble, ha tomado decisiones muy inteligentes, arriesgadas, pero las ha tomado incluso y ha sabido ser responsable en cuyas decisiones. Vamos a ver un poco sobre lo que fue la cronología de este partido, que desde el primer tiempo se vio un ritmo un poco lento, pero fue aumentando conforme avanzaban los minutos. Una oportunidad de ataque que tuvo el cuadro español termina jugándose la pelota dentro del área chica, luego de que Digne intente despejar la pelota, Lamine Yamal va a la disputa del balón y le termina pegando una patada en el costado de la pierna. Termina tumbando a Lamine Yamal dentro del área chica, por lo tanto se cobraría penal al minuto 19, que termina cobrando a Yarzabal y termina convirtiendo el 1-0 para España antes de la pausa de hidratación. Luego de la pausa de hidratación vendría para mí algo que le daría el bajón a, a Francia, perdón, que sería la baja de William Saliba, quien termina saliendo por lesión y entra el señor Lacroix,
defensor francés. Luego, al minuto 37, tuvimos un horrible error del señor Mañán, un intento de salida que termina en los pies de España. Juegan con Rodri, después Rodri para Olmo, Olmo abre para Lamine Yamal, devuelve, hace una pared con Olmo, increíble esa jugada. Bueno, Lamine Yamal termina encontrando a Fabián Ruiz, quien se quedó a nada de firmar el 2-0 para España en el minuto 37 antes de irnos al medio tiempo. Desde aquí ya sabías que España incluso pudo haber goleado, en serio pudo haber goleado a Francia, muchos errores por parte de Francia, muchos espacios le dejaron jugar como quisieron a los españoles, y increíble lo de España. Luego vendría la jugada que le daría el segundo gol a España, que sucedería al minuto 57, unos minutos después de haber arrancado la segunda parte. Una jugada que empieza en tres cuartos de cancha con Pedro Porro tocando con Dani Olmo. Dani Olmo que le devuelve una pared increíble a Pedro Porro, quien definiría como delantero y firmaría el 2-0 para España. De hecho, este pase que pone Dani Olmo, o esta pared que hace con Dani Olmo, es muy, pero termina siendo muy, incluso a veces siento que, nah, en esta sí los acompañó mucho Dios. Termina siendo una pared inexplicable porque para mi parecer controla horrible Dani Olmo, pero le termina saliendo cuya pared y terminan así poniendo el 2-0 con España. Al minuto 60 vendría otro contragolpe de parte de Francia. Como ya lo mencioné antes, Luca Diña muy flojo el partido del francés. Este sí es francés. Lamine Yamal que le termina ganando la espalda, termina yendo a la contra, termina jugándosela entre Luca Digne, Mañán y Lacroix y termina definiendo el 3-0, pero nos vamos a echar para atrás porque terminan anulando el gol por fuera del lugar. Así, señores, Lamine Yamal estaba fuera del lugar, por lo tanto no se lo contaban, sino iba a ser el 3-0 al minuto 60, incluso el 4-0 con la que se había perdido Fabián Ruiz. Luego de dichos goles, no se le podía cantar del todo a la victoria a la selección francesa, más que nada por lo que muestran los franceses, por la intensidad de juego que llevan, pero bueno, es lo que diría si no jugaran contra España, porque España demostró ser sumamente inteligente al manejar dicho encuentro, no dejó a los franceses jugar de ninguna manera en todo el partido. No los dejaron. Hubo una que tuvo Doué para definir desde un cuarto de cancha fuera del área, en la que Unai Simón sale a despejar un balón ya que le quedaba el uno contra uno a Mbappé. Despeja, Unai sale demasiado. Bueno, le queda la pelota a Doué, Doué que no se anima a pegar de primera, quiso jugarla y Unai que termina atajando, ya que el disparo fue horrible de Doué. Francia se empezó a desesperar, empezó a intentar tiros fuera del área, a buscar a Mbappé como fuera, una jugada individual. No terminó encontrando la forma de entrar de España. Siento que se plantearon tanto una manera de jugar que cuando se las arrebataron o no los dejaron jugar de esa forma, no supieron qué hacer, amigo. No supieron qué hacer, no supieron cómo jugar. Y bueno, termina cayendo desesperación. Kylian Mbappé que le frustraron el ataque todo el tiempo. Cubarsí, Laporte, incluso en una le llega a cerrar al minuto 90 Cucurella, que pudo haber terminado en el 2-1. Dembélé que empezó a tirar fuera del área como desesperado, no le caía ninguna. España que termina controlando al cuadro francés y termina firmando su boleto a la final del Mundial después de 16 años. Sí, señores, España vuelve a una final del Mundial. Bien, ahora pasaremos a lo que fue el encuentro entre Inglaterra y Argentina. Argentina termina imponiéndose a la selección inglesa con un 2-1, un resultado que, bueno, de una vez digo que el partido fue cine, amigos, fue un completo partidazo. Si te perdiste este partido, la verdad, no sé qué estabas haciendo, tal vez espero cosas importantes, pero bueno, este partido termina siendo para mí mejor la verdad que el de Francia contra España. Claro, ¿por qué? Porque contra España solo se presentó España, pero bueno, aquí en este caso se presentaron los dos equipos. Nada, empezamos viendo un poco sobre lo que fueron las alineaciones. El lado de Inglaterra empezó con un 4-2-3-1. En el arco, Jordan Pickford, que para mí termina siendo muy fundamental en este partido para Inglaterra. Los terminó salvando de muchas ocasiones del cuadro argentino, demasiadas ocasiones. Jordan Pickford, que para mí se convierte en
un ángel guardián para esta selección que al final, bueno, luego les platico. En la defensa tuvimos a Rhys James, Stones, Mark Way y Spence. De doble pivote tuvimos a Declan Rice y Elliot Anderson. En el ataque tuvimos a Anthony Gordon, Morgan Rogers, Jude Bellingham y el señor Harry Kane de delantero. Entraron por su parte Konsa, O'Reilly, Rashford, que lo metieron ya en los últimos minutos, Dan Burn y Ivan Toney. Técnico, Thomas Tuchel. Por el parte de Argentina tuvimos la alineación 4-4-2, iniciando en el arco con el señor Diego Martínez, en la defensa Tagliafico, Elicha Martínez, el Cuti Romero y Nahuel Molina, en el medio campo a Enzo Fernández, McAllister, Leandro Paredes y Juliano Simeone. Julián Álvarez y Lionel Messi de delanteros. Entraron por su parte Montiel, De Paul, Nico González, Otamendi y el señor Lautaro Martínez. Técnico, Lionel Scaloni. Este partido, a mi parecer, para la Argentina fue de menos a más. No termina teniendo un partido maravilloso por los 90 minutos, pero supo ser mejor equipo cuando lo tenía que ser, algo que Inglaterra no supo hacer. Este partido que a mi parecer Inglaterra tenía todas las de, yo, bueno, lo daba así, Inglaterra por cómo venía jugando, por cómo venció a sus rivales. Ambos equipos llegaban sufriendo a esta fase, así que la victoria era un 48-52. No estaba muy definida, pero quien se veía más consolidada era Inglaterra. ¿Y qué pasó? Terminan achicándose y se les termina congelando el pecho a los ingleses, más a Thomas Tuchel, y terminan perdiendo contra una selección argentina que nunca dejó de luchar, nunca dejó de proponer, jugó de manera inteligente en los últimos minutos, nunca jugó a la desesperada como los franceses. Al ir perdiendo, jugaron con calma, intentaron jugar de manera inteligente, no intentaron alguna individualidad. Para mí de Argentina, quienes terminan siendo fundamentales en este encuentro es el señor Cuti Romero y Licha Martínez, que terminan cerrándole cualquier tipo de entrada a Bellingham, Nahuel Molina, que para mí termina teniendo un partido flojo junto a Tagliafico. Bueno, por un error que tuvo de despeje termina Inglaterra poniendo el 1-0. Juliano Simeone, que aprovechó, para mí fue un jugador importante durante la primera parte del encuentro. Muchacho que aprovechó bien los minutos que le dio Scaloni, te molestaba al rival, corría hasta donde no. El amigo dejó el alma. Si bien no jugó o no es un jugador muy técnico, supo hacer su trabajo en el momento. Leandro Paredes, que para mí termina teniendo un partido bueno, termina teniendo la marca de Jude Bellingham, quien no lo dejó jugar como de ningún momento, quien termina sacándolo de sus cabales, quien termina incomodándolo siempre a Jude Bellingham. McAllister, que para mí es uno de los más flojos durante la primera parte, pero que se supo ir encontrando conforme iba avanzando el partido, más cuando el partido ya estaba contra las cuerdas. Pero bueno, como les dije, Argentina jugó de manera inteligente, no jugó a la desesperada, supo cómo encontrar sus goles y nada, Enzo Fernández, que bueno, para mí termina siendo uno de los mejores en el mediocampo, ya que tras la salida de Paredes, él termina tomando su posición como pivote, termina siendo quien le da la salida al balón y termina siendo uno de los autores del gol. Lionel Messi, bueno, Lionel Messi, ¿qué te puedo decir, amigo? Sigue demostrando ser el mejor jugador de todos los tiempos a sus 39 años, salir a jugarle a los ingleses de esta manera, salir a crear varias ocasiones de juego, salir a dar dos asistencias para que se pueda dar la victoria. Y bueno, Julián Álvarez, que a mi parecer igual no termina teniendo un partido excelente, pero termina cumpliendo su faceta igual como tanto defensiva como a la hora de atacar, a la hora de jalar la marca. Termina siendo un jugador que generaba peligro y que le daba más facilidad a su lateral para que llegara a fondo o a su carrilero para poder dar el centro. La entrada de Montiel, que bueno, llegó a arreglar un poco sobre lo que fue el partido de Molina, de Paul, que igual termina teniendo un buen partido, Nico González, que bueno, como ya se le vio en partidos anteriores, le cuesta mucho esta parte de ir a buscar su propio gol, porque siempre quiere buscar al compañero. Si tienes la oportunidad, patea. Y bueno, Otamendi entró, buen juego en lo que estuvo, y bueno, Lautaro Martínez, que entró a resolver y entró a darle la victoria a la Argentina. La Argentina ganó su partido en 5 minutos. En 5 minutos Argentina ganó su partido. Y aquí viene.
lo que les decía yo de Thomas Tuchel, quien termina dándole cuello a su propia selección. ¿Por qué? Sacas, para mí, a mi parecer, y para quien no, es porque no vio el juego, a su mejor hombre y quien estaba haciendo totalmente la chamba en el ataque. Harry Kane desapareció, si bien jalaba marcas, pero no hizo su tarea, lo cual nos lleva y es una cadena que a Harry Kane, al no hacer su tarea, hace que la tarea de Jude Bellingham quede muy expuesta y por ende tampoco termina apareciendo Jude Bellingham. Termina desaparecido Harry Kane y Jude Bellingham durante todo el partido. Morgan Rogers, bueno, ni se diga de Morgan Rogers, que si bien termina siendo quien da la asistencia para Anthony Gordon, de ahí no propuso más el señor Morgan. Declan Rice y Elliot Anderson, peor aún. No supieron cómo parar a Messi, no supieron cómo neutralizar a Enzo Fernández y McAllister, y bueno, John Stones, que para mí termina siendo de lo mejorcito que tuvo Inglaterra defensivamente, pero al final, bueno, no se le dio. Mark Gray, un partido igual flojo. Rhys James, que sale sustituido por lesión, y Spence, que para mí igual termina siendo de los salvadores de Inglaterra varias veces, ya que sin él, a mi parecer, Argentina iba a terminar. Ajá, y bueno, una pecho fría de Thomas Tuchel queriéndose encerrar al minuto 55, amigo. ¿Cómo te vas a encerrar con Argentina al minuto 55? O sea, es una selección grande. Los centros no te lo estaba tirando Gallardo, te los estaba tirando Lionel Messi. ¿Cómo te vas a encerrar al minuto 55? No entendí lo que quiso hacer ahí Thomas Tuchel. Termina quitando atacantes y termina metiendo defensores que bueno, mira, le cobró factura porque en la recta final no supieron ni cómo atacar, intentaron la desesperada y nada, no le salió nada a Inglaterra el día de Jordan Pickford, que termina teniendo una actuación increíble, que termina salvándoles y termina evitando más metidas de esta victoria merecidamente para Argentina, una victoria con remontada, como lo han venido haciendo toda esta eliminatoria, una victoria que supo conseguir, una victoria que consigue de nuevo este seleccionado y el técnico Lionel Scaloni. Argentina le gana de nuevo a Inglaterra después de 28 años y lo deja fuera de la Copa del Mundo. Firma su boleto a la final del Mundial contra España, un encuentro que a mi parecer es de película. Vamos a presenciar un encuentro entre Lionel Messi contra Lamine Yamal. Hace 19 años Lionel Messi estaba bañando a Lamine Yamal literalmente y hoy se van a encontrar en una final del mundo. Para mí, quienes probablemente voy a dar una predicción ahora de los trofeos, no del trofeo de la Copa. Ahora no voy a decir quién se lo lleva, ya que sea quien se lo lleve, es absoluto fútbol. Pero sí lo que serán los otros premios como al jugador más joven. A mi parecer, este premio se lo va a llevar Lamine Yamal en caso de que haga una asistencia o haga incluso un gol en la final. El Balón de Oro del Mundial se lo va a terminar llevando Lionel Messi, al igual que la Bota de Oro se la va a terminar llevando Lionel Messi. ¿Y te imaginas que Lionel Messi, aparte de esos dos trofeos, ahora meta la Copa del Mundo? No, es un completo animal este señor a los 39 años. Termina siendo una final de ensueño, una final que solo existía en la imaginación o en los sueños culés. Y al final sí se terminó dando la finalísima que tanto nos quitaron, solo que en una final del mundo. Tendremos España contra Argentina en los próximos días y solo diré que sea quien gane es el inicio y el final de una etapa. Perdón si te di a, si di a España o Argentina fuera de este mundial mucho antes de tiempo. Lo lamento, me dejé guiar por la lógica y por lo que venían mostrando esos equipos en la previa. Y bueno, al final terminó ganando la garra, el corazón, la inteligencia y la calma de estos equipos. Un aplauso para España y Argentina que se colocan en la final del mundo. Esperamos a ver qué pasa en los próximos días. Si te quedas hasta el final del video, te agradecería con que me dejaras un like, te suscribas y actives la campanita para futuras notificaciones. Si lo hiciste, muchas gracias. Nos vemos para el próximo. Chao, chao.